Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos. Gracias a Dios damos por este día y esta nueva oportunidad que tenemos para estar en comunión con cada uno de ustedes a través de esta transmisión que llevamos a cabo a mitad de semana. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente conectados por este medio. El día de ayer, que es el día en que generalmente nosotros hacemos nuestras transmisiones de mitad de semana, pues no nos fue posible hacerlo por unos problemitas de salud en lo personal, pero gracias a Dios que ya estamos mucho mejor, y gracias a Dios por cada una de las oraciones que estuvieron haciendo por un servidor. Gracias a Dios porque pues estamos celebrando en este tiempo, también además de tener nuestro tiempo de oración, de estudio bíblico, estamos enfocándonos en el Adviento, es decir, en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, su primer advenimiento como el regalo de Dios para la humanidad. Y ese es un motivo de celebración, de gozo, de alegría en nuestros corazones, porque tal como nosotros nos alegramos por nuestra propia vida, que es imperfecta, al celebrar incluso nuestros cumpleaños, nuestros aniversarios, etcétera, pues tenemos muchas más razones poderosas de poder recordar y celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que para eso es el tiempo del Adviento, para que podamos nosotros preparar nuestros corazones para poder adorar a Dios, para poder darle gracias por su don inefable, que es nuestro Señor Jesucristo, y que es la salvación que Él nos ha dado a través de Él, y también una nueva relación que tenemos con Dios nuestro Padre Celestial, nosotros como sus hijos. La herencia de la vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Todos y muchas más de esas cosas el Señor las hizo posibles en nuestras vidas precisamente por medio de su venida a este mundo. Y eso es lo que celebramos en esta época de la Navidad. No celebramos ninguna otra cosa, celebramos a Cristo Jesús, su nacimiento, su persona, su obra redentora por cada uno de nosotros. Así que pues vamos a seguir haciendo este tiempo de Adviento. Vamos a seguir enfatizando lo que es la importancia y el verdadero sentido y significado de la Navidad para el pueblo cristiano, en contraste, por supuesto, con lo que significa para el mundo, que pues se aleja de Dios, se aleja del Evangelio, se aleja de Cristo. Pero nosotros, que somos sal y que somos luz del mundo, necesitamos compartir el verdadero mensaje de la Navidad, que es Cristo, para que podamos tener comunión con Dios, ser reconciliados con Dios, porque ese es el ministerio que Dios nos ha dado para que lo proclamemos en este mundo. Así que les invito a tener este tiempo, hermanos, y poder leer la palabra de Dios, la cual se encuentra en Salmos capítulo 6. Salmo 6, estamos leyendo el libro de los Salmos, estamos en el capítulo 6, que nos dice de la siguiente manera: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro.
Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos, se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Estas son las palabras del Salmo número 6, un salmo de David. Un hombre que fue descrito conforme al corazón de Dios. Un hombre que, a pesar de todas sus debilidades, de todos sus pecados, de sus errores, cultivó un corazón que podía tener una conexión real con Dios, que anhelaba la voluntad de Dios en su vida, la comunión con Dios en su vida. Y eso es lo que está en el corazón de Dios. Dios desea que nosotros tengamos comunión con Él. Esa comunión que se rompió, esa comunión que se echó a perder en el huerto del Edén a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, por quienes el mundo, el pecado entró en el mundo, y que hemos sido herederos de ese pecado, pero también de las consecuencias de nuestro pecado, que es estar enemistados con Dios, que es estar separados, destituidos de su gloria. Y aunque nuestro pecado no solamente no podemos, sino tampoco queremos tener una verdadera comunión con Dios, Dios, sabiendo lo que somos, Él ha venido a nuestro encuentro a través de Cristo Jesús. Él ha dejado su gloria y ha descendido a la humanidad, tomando nuestra semejanza en forma de un ser humano desde el vientre de María, poseyendo una doble naturaleza, la divina y la humana, para que en esa naturaleza humana y en esa naturaleza divina pudiera vencer aquello que nos separa de Dios, que es nuestro pecado, que es la condenación del pecado, que es muerte, el castigo del pecado, que es el infierno, la ira de Dios. Y gracias a Cristo Jesús nosotros podemos tener una nueva relación, una nueva comunión con Dios por medio de la fe en Él. No por causa de lo que nosotros somos o hacemos, sino por causa de lo que Cristo es y por causa de lo que Él hizo. Y es en ello en donde nosotros depositamos nuestra confianza cada día. Y en esa confianza del pacto que Dios estableció, de la promesa de salvación que Dios estableció por medio de Jesucristo, es que en el Antiguo Testamento todos los personajes se relacionaban con Dios. Podían tener comunión con Dios porque Dios había establecido un medio por el cual eso era posible. Su promesa, una promesa venidera, y ahora nosotros tenemos comunión con Dios por medio de esa misma promesa, una promesa cumplida en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y requería la misma fe, requiere la misma fe, requería la misma fe de David, tener comunión con Dios en su pacto, y requiere de nosotros la misma confianza, la misma fe para tener comunión con Él. En ese pacto que Dios ha establecido, un pacto de gracia, un pacto en el cual Cristo es el mediador. Y Él hace posible nuestra comunión con Dios. Él hace posible que nuestras oraciones puedan llegar hasta su presencia. Y por eso el salmista, aunque sabía que él era un hombre pecador y que aún merecía el castigo de sus pecados, sabía también que él podía recibir de Dios su misericordia, su favor, su gracia, porque Dios así es, porque Dios decidió cumplir su justicia por nosotros en Cristo Jesús, y esa justicia en Cristo Jesús nos cubre de nuestros pecados, nos perdona.
Esa justicia nos restaura. Esa justicia nos sana desde lo más interno de nuestras vidas, que es nuestras almas, nuestros corazones, hacia los aspectos más exteriores, hacia los aspectos más temporales en la vida del ser humano, como puede ser nuestro cuerpo y la sanidad del mismo. Porque la salvación de Dios es integral. Dios no está solamente interesado por el alma nuestra, sino por todo nuestro ser, por nuestro cuerpo, porque somos una unidad. Así nos creó Dios y así quiere Dios salvarnos también. Sin embargo, dentro del proceso de la salvación que Dios está llevando a cabo sobre nuestras vidas, Él comienza precisamente salvando nuestras almas, reconciliándonos espiritualmente con Dios, aun cuando las consecuencias de nuestra debilidad y de nuestro pecado sigan sobre nuestros cuerpos y padezcamos, como David lo decía también, enfermedades. Sabemos que un día recibiremos la sanidad completa y definitiva sobre todas esas debilidades, sobre todas esas enfermedades que ahora tenemos que padecer. Tenemos esperanza de completa salvación, de completa sanidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitará nuestros cuerpos, los glorificará y podremos estar en cuerpo y en alma presentes con Él. Esa es nuestra esperanza y eso es parte de la promesa de Dios, eso es parte de su obra redentora por nuestras vidas. Mientras tanto, nosotros seguimos como el salmista clamando a Dios, seguimos elevando nuestras oraciones a Él, seguimos poniendo nuestros corazones delante de su presencia, nuestras necesidades delante de Él, que Él nos renueve en nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales, porque todavía tenemos un propósito en este mundo. Y es lo que dice el salmista. Allí en el Seol, allí en la tumba, en la muerte, dice, ¿quién te alabará? El propósito por el cual Dios nos ha dado vida, nos ha dado redención, y por el cual Él sigue sustentando nuestras vidas con su poder, con su provisión, con su misericordia, es para que nosotros sigamos alabando su nombre. Ese es el fin principal por el cual hemos sido creados usted y yo, para glorificar a Dios, alabar su nombre, reconocer. Dice Hebreos que la alabanza es frutos de labios que confiesan su nombre. Y ese fruto de labios es lo que está en el corazón. Decía Jesucristo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si en nuestro corazón está Cristo Jesús reinando, si en nuestro corazón nuestra satisfacción, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro gozo se encuentra en Cristo, no faltará de nuestros labios gratitud, alabanza a su nombre, la cual se va a expresar no solamente en cánticos que pudiéramos elevar a nuestro Dios, sino en bendición, sino en testimonio, en poder compartir con otros las maravillas de Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros por su gracia y por su misericordia, para que otros que están buscando sanidad en cuerpo, en alma, otros que están llenos de insatisfacciones, de dudas, de temores, de necesidades, y que no pueden encontrar la satisfacción en sus vidas, lo puedan hallar en Cristo Jesús. Así que si nosotros hemos de clamar a Dios por la salud aún de nuestros cuerpos, es porque queremos servirle, queremos glorificarle de una mejor manera.
con todas nuestras fuerzas. Y aún sabemos que cuando nuestros cuerpos no estén sanos completamente, en nosotros, dice el apóstol Pablo, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desgastando de día en día, no obstante, el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre que se goza en Cristo Jesús, se llena, dice, de un peso de gloria. Porque ha aprendido a no ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. No las cosas que son temporales, sino las cosas que son eternas. Y cuando vemos las cosas eternas, a pesar de que veamos las debilidades temporales en nuestros cuerpos, en nuestras finanzas, en nuestras circunstancias, no son motivo estas para desanimarnos, para entristecernos, para perder la fe o la esperanza o el amor. Que dice el apóstol Pablo, estas tres permanecen en nosotros. Son las tres señales de una vida transformada, de una vida conformada a la voluntad de Dios por medio de Cristo. Un corazón que tiene fe, que tiene esperanza y que tiene amor. Amor para con Dios, amor para con su prójimo. Así que aunque nuestros cuerpos se desgasten, suframos dolencias, suframos aún en nuestras emociones angustias por nuestras mismas debilidades, aún físicas o emocionales, intelectuales, porque no llegamos a poder comprender todo lo que está sucediendo, porque hay cosas en las cuales simple y sencillamente Dios no nos da una explicación satisfactoria como quizás nosotros quisiéramos tenerla. Por supuesto que Dios en su palabra nos ha revelado su propósito eterno y en ello debemos nosotros de encontrar respuestas y satisfacción y consuelo y paz. Así que la invitación que la palabra de Dios nos hace es que nosotros clamemos a Dios en oración, pero también con un sentido de fe, un sentido de esperanza en Él, un sentido de verdadero amor hacia Él, en donde lo que nosotros más deseamos no son simplemente los deseos pasajeros de nuestro corazón, de las cosas temporales, sino los deseos de las cosas que son eternas y que solamente se logran tener en una relación, en una comunión íntima con Dios. Así que yo preguntaría ¿cuáles son tus necesidades en esta noche? ¿Y qué es lo que tú le pides a Dios en tus oraciones? ¿Con qué propósito tú se lo pides a Dios? ¿Con un propósito, con un deseo muy personal para obtener las cosas que a ti te dan felicidad personal? ¿O para glorificar el nombre de nuestro Dios, para alabar su nombre, para servirle a Él? Debemos de evaluar aún nuestras motivaciones cuando oramos, porque eso es lo que decía el salmista en este salmo, cuando él pedía por su salud física, aún por su salud espiritual. Él pedía porque él quería alabar de una mejor manera a nuestro Dios. Así que, hermanos, pues les invito a que oremos a nuestro Dios y que pidamos al Señor lo que desean nuestras almas, pero sobre todo con el propósito de que sea conforme a la voluntad de Dios y que sea para la gloria y la honra de su nombre. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta
noche, por la oportunidad que tú nos das nuevamente de poder estar en comunión contigo. Gracias, Padre Celestial, porque en esta noche estamos clamando a ti, Señor, diversos hermanos y hermanas, donde quiera que nos encontremos, para poner nuestros corazones delante de ti, Señor, las peticiones de nuestros corazones delante de ti. Señor, tú conoces a cada uno de tus hijos en particular. Tú sabes, Señor, cuáles son las necesidades, cuáles son las luchas, cuáles son las angustias, cuáles son los deseos de cada corazón. Algunos, Señor, su necesidad principal es física. Hay enfermedad, Señor, hay debilidad física. Y queremos suplicarte, Padre, que conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia, Señor, a tu misericordia, a tu propósito, Señor, Padre, tú restaures la salud en cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Señor, no solamente a nuestros hermanos que forman parte de esta iglesia, a todos, Señor, a todos tus hijos, a todos los hermanos de todas las iglesias, Señor, que Señor han puesto su confianza en ti, su esperanza en ti, su amor en ti. Señor, te suplicamos, Padre, que tú hagas esa obra poderosa, milagrosa, Señor, que tú uses aún los medios ordinarios, los medios naturales que tú nos das a nuestro alcance para cuidar nuestra salud, Señor, pero que sabemos que sin ti, Señor, nada de eso pues va a tener algún efecto positivo, Señor, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, Padre, porque sabemos, Señor, que también necesitamos de salud espiritual, porque así como nuestros cuerpos se debilitan, también, Señor, reconocemos que también se debilita nuestra alma, que nuestro espíritu, Señor, muchas veces se acongoja, se entristece, se llena de dudas, de temores, de incertidumbre, Señor, porque es parte de nuestras limitaciones humanas. Pero, Señor, en medio de todas esas luchas, sean físicas, sean espirituales, Señor, sean aún cuestiones meramente materiales, temporales, que podamos verte a ti, Señor, que podamos poner nuestros ojos en ti, nuestra mirada en ti, Señor, en ti que no solamente eres un Dios de poder, pero que eres un Dios de propósito eterno. Que las cosas que nosotros hoy vemos, Señor, no son la realidad final que tú tienes preparada para nuestras vidas. Que estamos, Señor, en camino, en proceso de cosas mayores, de cosas superiores, cosas que dice tu palabra, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha pasado jamás por la mente del hombre. Son las cosas que tú tienes preparados para los que te aman, para tus hijos, porque eres un Dios bueno, eres un Dios de gracia, Señor, y eres un Dios de justicia que ha hecho posible esas bendiciones eternas a través de Cristo Jesús, en quien ha sido derramada tu ira, Señor, para que pueda ser derramada tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de todas nuestras luchas y debilidades, a poder encontrar nuestra satisfacción, nuestras fuerzas, nuestro ánimo, nuestro gozo en ti. Señor, toma pues a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, que están padeciendo luchas a causa de sus enfermedades. Señor, permite que sus tratamientos médicos sean efectivos.
sean eficaces, sean para bien. Provee, Señor, a toda necesidad, Señor, en medio de ello. Pon los medios económicos necesarios para que no haga falta, Señor, ese tratamiento. No haga falta, Señor, ese alimento. No haga falta, Padre, cualquier otra cosa, Señor, que sirva para nuestra salud. Bendice, pues, Señor, a todos nuestros hermanos que están en estos procesos, Señor, de tratamientos, de restauración en su salud. Guárdalos, Señor, en tus benditas manos, juntamente con sus familias, Señor, porque sabemos que cuando un miembro de nuestra familia, un miembro de nuestro cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, se duele, todos los demás también, Señor, padecemos, nos dolemos juntamente con Él. Señor, ayúdanos a quienes tengamos, Señor, esa consolación tuya, a quienes hemos pasado por diversas pruebas y hemos experimentado tu misericordia, tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser medios de consolación en la vida de otros, como lo dice tu palabra a través del apóstol Pablo, a consolar por medio de la consolación con la que somos consolados por Dios. Y esa consolación tuya, Señor, es una consolación que viene de tu persona, de tu obra, de tu evangelio, de tus promesas, que son verdaderas y son eternas. Que tengamos presente en nuestra mente, en nuestro corazón, todas esas promesas, que podamos confiar en ellas, esperar en ellas, y aún darte gracias y darte alabanza y gloria, Señor, por todo ello. Señor, no permitas que nuestras debilidades físicas sean una razón para que nuestros labios no te alaben, para que nuestras oraciones no sean elevadas a ti. Al contrario, Señor, llámanos a una comunión contigo, Señor. Llámanos a elevar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestros testimonios y gratitudes, para que tu nombre sea glorificado, para que seamos testimonios, Señor, a quienes no te conocen, de que tenemos un Dios vivo y verdadero, en quien podemos confiar y en que ellos también, Señor, pueden clamar con arrepentimiento y con fe en ti. Ponemos, pues, Señor, todo ello en tus benditas manos, con acción de gracias, Señor, con alabanza, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Pues vamos a pasar, hermanos, a una reflexión más de la palabra de nuestro Dios. Este tiempo que dedicamos, hermanos, en esta transmisión, pues que es aproximadamente de 1 hora, pues es un tiempo que yo deseo aprovechar al máximo para poder compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Yo espero que sea de bendición para su vida, que sea de edificación para su vida, porque eso es lo que realmente vale la pena compartir. El Señor tiene palabras de vida eterna para cada uno de nosotros, y debemos de compartir esas palabras de vida eterna. Y volviendo al tema, hermanos, del Adviento que hemos estado tocando a partir precisamente del miércoles pasado, de hace 9 días, y que vamos a seguir tocando hasta la época de la Navidad. Pues hemos estado meditando, hermanos, en este tema de lo que es el Adviento, es decir, el advenimiento, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, su importancia.
su relevancia, su propósito en nuestras vidas y cuál debe ser el sentido de adoración, el sentido de celebración en nuestros corazones. A diferencia, de lo que el mundo hace, a diferencia de las motivaciones que el mundo tiene en estas épocas, nosotros tenemos una motivación clara, definida por parte de nuestro Dios a través de su palabra, por lo cual nosotros nos alegramos y nos gozamos en el Señor, en su venida a este mundo. Y el domingo pasado mencionaba solamente un texto y hoy quiero volver a ese texto porque creo que es un texto clave que el apóstol Pablo muestra a Timoteo en su primera epístola, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Este texto de la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hoy en día, hermanos, celebrar el Adviento, el tiempo del Adviento y la Navidad, al celebrarlo debemos de meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, de las promesas en el Antiguo Testamento que apuntaban al maravilloso momento en que Dios se hizo hombre y caminó con nosotros. Y debemos meditar en su fidelidad, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, y en que así como Jesús vino una vez a este mundo, va a venir por segunda vez. Es decir, cuando celebramos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, no solamente estamos viendo hacia el pasado, hacia lo que Cristo Jesús ya hizo, también vemos con esperanza hacia el futuro, hacia lo que Él todavía está por hacer. Y lo que Él todavía va a hacer es que Él viene por segunda vez por su iglesia. Hay una realidad de las promesas que Dios ya ha cumplido en Cristo y de las promesas que aún están por venir en Cristo. Así que cuando celebramos la época del Adviento, no solamente estamos enfocándonos hacia el pasado, lo que ya sucedió, sino también nos enfocamos hacia el futuro. Y esto es algo, hermanos, que también representamos cuando celebramos la comunión del Señor, la cena del Señor. Vemos hacia el pasado, vemos cómo recordamos lo que el Señor Jesucristo padeció en sacrificio por nosotros a través del pan partido, del vino derramado. Pero también en esa celebración estamos viendo hacia el futuro, porque el apóstol Pablo, cuando dice cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga. Es decir, hay dos dimensiones presentes en la celebración de la comunión del Señor: lo que Cristo Jesús hizo, su muerte redentora, expiatoria por nuestros pecados, y su segunda venida, que es la consumación de su obra redentora por todos nosotros. Y en medio de estas dos realidades, tanto pasadas como futuras, estamos en una época presente en donde Cristo Jesús confirma su presencia y su obra en cada una de nuestras vidas. Su obra no solamente salvadora, sino santificadora por nosotros. Celebramos que Cristo está presente,
que Cristo es una realidad espiritual presente en nuestras vidas, que tan presente como está allí el pan y el vino, también está presente nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones en medio de su iglesia. Y lo que hacemos, hermanos, en ese sentido, pues es muy parecido a lo que celebramos en la época del Adviento. Vemos hacia el pasado, pero también vemos hacia el futuro, hacia las promesas que aún están por venir de parte de nuestro Señor. Así que, hermanos, por eso dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra del Evangelio, que abarca su encarnación, que abarca su vida, su ministerio, sus obras, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día, su entronización a la diestra del Padre, su segunda venida. Todo eso es parte del Evangelio, es parte de la palabra del Evangelio que debe ser recibida por todos porque es algo digno. Es digna esa palabra, es fiel esa palabra, porque las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento se cumplieron fielmente en Cristo Jesús. Porque aquella promesa primaria que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, que fue la primera promesa de redención para la humanidad, que en la simiente de la mujer vendría el Salvador, y que esa promesa después se confirma en la vida de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y está hablando de la misma simiente que había hablado en Génesis 3:15. Está hablando de Cristo Jesús, que Él es la simiente. Y cómo esa promesa se fue confirmando a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Y cómo en las promesas que Dios dio a su pueblo a través de sus profetas, esa venida, esa promesa de la venida del Señor se iba aclarando cada vez más. Que vendría por medio de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, por medio de la casa de David, y que esa descendencia de David, ese renuevo de la simiente de David, iba a ser el nuevo rey, el nuevo Mesías venidero, que inauguraría un reino que no tendría fin, como dice más adelante Isaías en el capítulo 9, que iba a tener un carácter divino, que iba a ser llamado príncipe de paz, que iba a ser llamado Padre eterno, Dios fuerte, y Emmanuel, Dios con nosotros. Donde en esas profecías se revela el carácter de ese Redentor. Y también se nos dice que iba a ser, no obstante, un siervo sufriente. Iba a ser aquel que llevaría sobre sí mismo los pecados de su pueblo. Isaías 53. Y que no obstante, Dios le daría un lugar de preeminencia y de gloria después de haber vencido a sus enemigos. Las profecías nos hablaron acerca del nacimiento de Jesucristo, que sería
que el lugar de su nacimiento sería Belén. Nos hablaron las profecías de las cosas que sucederían durante su nacimiento, aún el asesinato de los niños, la persecución que sufrió nuestro Salvador por Herodes el Grande y cómo tuvieron que huir a Egipto y después regresar de Egipto nuevamente hacia su tierra, y todo eso como parte del cumplimiento de las profecías. De cómo Cristo crecería en Nazaret y sería llamado Nazareno. Y muchas otras cosas que tuvieron que ver con todo su ministerio, con su carácter, con su oficio, no solamente como profeta, al dar a conocer la voluntad de Dios, sus enseñanzas y sus promesas, sino también como sacerdote, al padecer en la cruz del Calvario como sacrificio, y a la vez ofrecerse a sí mismo como sacerdote en sacrificio por nuestros pecados, y resucitar y levantarse como rey, como el rey de reyes y señor de señores. Y cuando Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, está confirmando precisamente su reinado, que es un reinado universal. Y muchas otras cosas de las cuales el mismo Señor Jesucristo habló a sus discípulos, aún después de la resurrección, porque ellos tenían dudas, tenían temores y pensaban, ellos se decían entre sí. Recuerdan a los dos discípulos que iban caminando hacia Emaús y cómo el Señor Jesucristo les sale por ahí al encuentro y se va caminando con ellos y van hablando acerca de lo que había sucedido a Jesús, y ellos dicen: nosotros creíamos, nosotros pensábamos que Él era quien había de redimir a Israel. Pensábamos, creíamos. O sea que de alguna manera fueron decepcionados por Jesús. Y dice la Escritura que Jesús vio la incredulidad de ellos, vio sus dudas, sus temores, y los reprendió fuertemente. Les dijo que eran tardos, que eran duros de corazón para entender, para creer lo que los profetas habían dicho acerca de Él. Eso lo encontramos en Lucas 24, dice: oh insensatos, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Nada de lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo desde su encarnación en el vientre de su madre, la Virgen María, hasta su resurrección y su ascensión y su entronización, y aún en su segunda venida, nada de eso estaba oculto. Las Escrituras lo habían revelado, lo habían dado a conocer. El problema es que los discípulos no estaban creyendo, no estaban confiando, o posiblemente habían olvidado, o no tenían el conocimiento. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Jesús? Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. El Señor Jesucristo no solamente los reprende, sino que los instruye y les dice: vean, todo lo que Moisés escribió, todo lo que los profetas escribieron, todo lo que los salmos dicen acerca de mí.
Fíjese lo que dice el versículo 44 más adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, su mensaje es Cristo. Es un mensaje cristocéntrico, de principio a fin. No podemos ignorar a Cristo donde quiera que nosotros podamos leerlo, ya sea como una promesa, ya sea como una prefiguración, como un tipo, como una sombra de lo que había de venir, o como el cumplimiento mismo, la esencia misma de las cosas. Pero si nosotros no podemos ver a Cristo Jesús en su palabra, entonces estamos perdiendo por completo el mensaje del Evangelio. Estamos perdiendo por completo el tema de las Sagradas Escrituras, el cual es declarado por el mismo apóstol Pablo a Timoteo, cuando dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ese es el gran tema de las Escrituras, la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Para eso nos sirven las Escrituras, para hacernos sabios en cuanto a nuestra salvación por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Sabe por qué es fiel esa palabra? Porque tuvo su cumplimiento puntual en todo lo que el Señor había prometido en cuanto a la persona y la obra de Cristo. ¿Y sabe por qué fue así? Porque el mismo apóstol Pablo lo dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura nos muestra la salvación en Cristo y nos muestra cuál es el carácter de la vida cristiana, cuál es el camino por el cual debemos de caminar tras los pies de Cristo, tras los pasos de Cristo. La santidad por la cual el Señor quiere que nosotros andemos. Es un libro de salvación y de santificación. Ese es el gran propósito de las Escrituras: mostrarnos la salvación en Cristo y santificarnos conforme al carácter de Cristo. Y para eso el Señor mismo envió a su Espíritu Santo, que es un espíritu de santidad, un espíritu de sabiduría, un espíritu de consolación, de instrucción, de capacitación, de poder, para revelar en nosotros no solamente nuestra necesidad de salvación a causa de nuestro pecado, sino para capacitarnos una vez salvos en la vida que Dios quiere que vivamos para su gloria. Todo esto es parte del por qué esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Su dignidad radica en su carácter divino, en su fidelidad divina, en su propósito divino para cada uno de nosotros, en su ley divina que nos ha sido revelada y que ha sido cumplida en Cristo, en su justicia que ha sido revelada y que ha sido cumplida en Cristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Así que, hermanos, no proclamar a Cristo, no recordar a Cristo, no poner énfasis en su persona, en su carácter divino, humano, en su encarnación, en su nacimiento, es de alguna manera menospreciar, es desacreditar, es decir que lo que nosotros tenemos para anunciar no es digno de ser recibido por todos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Hermanos, yo sé que hay muchas cosas que tratan de hacer indigno este acontecimiento glorioso. Hay muchas cosas en el mundo, tanto en el pasado como en el presente, que tratan de desviar nuestra atención de la dignidad y de la fidelidad de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Y usted y yo lo sabemos. Muchas veces podemos sorprendernos a nosotros mismos en estas épocas de Adviento, de Navidad, pensando, divagando en cosas que son pasajeras, en cosas que son superficiales. No necesariamente digo que son malas, pero en donde nosotros pensamos que ahí se encuentra el verdadero gozo de la Navidad. Ahí se encuentra el espíritu de la Navidad. Ahí se encuentran las cosas que le dan sentido y que le dan la alegría y la importancia y la relevancia a la Navidad. Y cuando no vemos estas cosas o no son conforme a nuestras expectativas, entonces nos entristecemos, entonces nos debilitamos, entonces nos enojamos, entonces tomamos actitudes y acciones que no glorifican a Dios, porque estamos poniendo nuestros ojos en las cosas que enmarcan simplemente un acontecimiento glorioso, que es donde nosotros debemos de poner nuestros ojos, nuestra atención, que es Cristo Jesús. No nos distraigamos, tanto por las cosas buenas como por aquellas cosas malas que pudieran estar en nuestro alrededor. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Veamos a Cristo. Hay mucho que decir, que conocer acerca de Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Esto es en lo que nosotros tenemos que meditar, en lo que tenemos que reflexionar, lo que tenemos que agradecer a nuestro Dios, lo que tenemos que compartir con el mundo. Él es donde debemos de poner nuestros reflectores, en Cristo Jesús y en su salvación tan grande por este mundo, por los pecadores, de los cuales usted y yo sabemos que somos parte. Solamente cuando podemos ver la grandeza de la obra redentora de Cristo Jesús, de su humillación,
la cual comienza con su encarnación hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y comprendemos todo lo que Cristo Jesús padeció en ese estado de humillación. Es que nosotros podemos llegar a vislumbrar un poco acerca de la grandeza también de nuestros pecados, de todo lo que fue necesario padecer por Cristo Jesús para poder nosotros ser libertados de la esclavitud de nuestro pecado. ¿Cómo nosotros podríamos no agradecer al Señor? ¿Cómo podríamos nosotros no recordar al Señor? ¿Cómo no podríamos nosotros no celebrar al Señor? ¿Cómo podríamos nosotros no proclamar al Señor por su grandeza, por su fidelidad, por su dignidad para con nuestras vidas? La única forma en la cual nosotros podemos dar gloria y honra al Señor Jesucristo es cultivando una actitud correcta delante de Él. Y esa es la actitud de pecadores. Pecadores que reconocen su pecado, que se arrepienten de su pecado, que confían en Jesucristo para el perdón de su pecado y que viven una vida en santidad para mortificar cada vez más su pecado y ser agradables delante de Dios. Ser testimonio, ser sal y ser luz en este mundo al cual el Señor ha amado y por el cual el Señor quiere que nosotros sigamos compartiendo esta palabra fiel y digna. Pidámosle al Señor, hermanos, que Él nos permita seguir viendo a Cristo Jesús, celebrando a Cristo, compartiendo a Cristo durante estas épocas, pero durante toda nuestra vida, hermanos. Para el cristiano, la Navidad no es solamente una época, es una realidad constante, sin la cual, pues, todo lo demás no tendría sentido. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad y que es vida. Tu palabra que es fiel y que es digna de ser recibida por todos. Señor, que la podamos recibir en nuestros corazones en esta noche. Que podamos recibir tu palabra. Que podamos recibir, Señor, tu persona, tu obra en nuestros corazones. Que donde quiera que haya, Señor, convicción de pecado, Señor, porque hemos transgredido tu ley, también, Señor, haya una consolación tuya, Señor, a través de Cristo Jesús, para poner nuestra confianza en Él y tener la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. Así que, Señor, gracias te damos por lo que tú eres y por lo que tú has hecho en favor de cada uno de nosotros. Que tu nombre sea alabado y glorificado, Señor, en nuestras vidas, en estos tiempos y durante toda nuestra existencia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues antes de despedirme de cada uno de ustedes, quisiera hacerles una cordial invitación para que este próximo domingo, si usted tiene la oportunidad de acompañarnos a nuestro culto de adoración, lo pueda hacer. Estaremos celebrando un aniversario más de nuestra iglesia, el 142 aniversario de nuestra iglesia, Lepar, la Santísima Trinidad, aquí en Tampico, Tamaulipas. Si usted tiene la oportunidad de acompañarnos, lo desea hacer, es cordialmente invitado, bienvenido, bienvenida. Y si no, y
pues puede seguir la transmisión de este culto como lo hacemos cotidianamente, ordinariamente los domingos a las 12 del mediodía. Así que están cordialmente invitados. Gracias por su compañía, por su seguimiento en esta transmisión. Un saludo para usted, para su familia, donde quiera que usted se encuentre. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Nos vemos en la próxima. Amén.